Mi novio me dejó por ser inmigrante y ganar más que él. Hola, soy Sofía. Si estás viendo esto, prepárate para una historia que cambió mi vida para siempre. Durante 7 años creí que había encontrado al amor de mi vida. Diego era mi compañero, mi apoyo, mi hogar en un país que no era el mío. Pero todo se derrumbó cuando le hablé de casarnos. Su respuesta me dejó en shock. No quería hacerlo porque soy inmigrante y porque como mujer de 29 años gano mucho más que él. Me dijo que no podía soportar que una inmigrante como yo tuviera más éxito financiero. Esas palabras me rompieron, pero también me enseñaron quién soy realmente. Hoy quiero contarte todo, el amor, la traición, el dolor y cómo estoy empezando de nuevo. Quédate conmigo porque esto es más que una ruptura, es una historia sobre encontrar tu propio camino. Voy a llevarte al comienzo, a un momento donde todo parecía posible. Hace 7 años yo era un estudiante de posgrado recién llegada de Indonesia tratando de encontrar mi lugar en Estados Unidos. Todo era nuevo, el idioma, la cultura, hasta el frío que calaba los huesos en invierno. Estaba llena de sueños, pero también de miedo. Fue entonces cuando conocí a Diego. Él era diferente, un estadounidense con una sonrisa cálida, alguien que escuchaba de verdad. Recuerdo nuestra primera cita en una cafetería pequeña donde hablamos hasta que cerraron. Me hacía reír y por primera vez en meses sentí que pertenecía a algún lugar. Unos meses después de conocernos, tuvimos una conversación que marcó todo. Era una noche tranquila en su apartamento. Había una vela parpadeando en la mesa y el aire olía a café recién hecho. Me sentía nerviosa, pero necesitaba ser honesta. Le dije, Diego, algún día quiero casarme, tener hijos, construir una familia. Es importante para mí. ¿Tú quieres lo mismo? Mi corazón latía fuerte esperando su respuesta. Él tomó mi mano, me miró directo a los ojos y dijo, Sofía, yo también quiero eso y lo quiero contigo. Sus palabras eran como un abrazo. Me aseguró que me amaba, que veía un futuro juntos, que éramos un equipo. En ese momento creí que habíamos sellado una promesa, una que nos llevaría a algo grande. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a mi dormitorio bajo las estrellas, sentía una calma que no había tenido en mucho tiempo. Pensé, este es el hombre con quien voy a compartir mi vida. No era solo amor, era confianza. Creía que él entendía quién era. Una mujer que había dejado todo atrás para perseguir sus sueños, alguien que no se rendía. Y él parecía valorar eso. Me hacía sentir vista completa. Con el tiempo, nuestra relación se volvió más fuerte. Pasábamos fines de semana explorando la ciudad, cocinando juntos, planeando aventuras. Hablábamos del matrimonio a veces. Pero nunca con prisa. Eran charlas suaves, como cuando estás en la cama un domingo por la mañana, envuelto en sábanas, soñando despierto. ¿Cómo sería nuestra boda?, preguntaba yo. Algo pequeño, íntimo, decía él, con nuestra gente favorita y buena música. Esos momentos me hacían imaginar un futuro claro, una casa, risas de niños, él y yo, enfrentando la vida juntos. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Ambos estábamos ocupados con nuestras carreras. Diego era maestro y su pasión por enseñar era contagiosa. Pasaba horas preparando clases, corrigiendo exámenes, buscando formas de inspirar a sus estudiantes. Yo lo admiraba tanto. Verlo hablar de un chico que por fin entendió una lección o de una clase que salió perfecta me llenaba de orgullo. Su trabajo era su mundo y aunque no ganaba mucho, eso nunca importó. Él estaba cambiando vidas. Yo, por otro lado, estaba en una carrera completamente distinta. Trabajaba en tecnología, un campo que me exigía todo. Noches largas, plazos imposibles, aprendizaje constante. Pero cada esfuerzo valía la pena. Subí de puesto varias veces, liderando proyectos más grandes, ganando experiencia que nunca soñé tener en Indonesia. Mi salario creció con el tiempo y eventualmente llegué a un punto donde ganaba mucho más que Diego, pero nunca lo vi como un problema. Para mí éramos un equipo y el dinero era solo una herramienta para construir nuestra vida juntos.
Vivíamos juntos desde hacía 6 años en un apartamento que decoramos con fotos y recuerdos. Teníamos una cuenta conjunta para cosas como el alquiler y las facturas, donde cada uno ponía un porcentaje de su sueldo. El resto lo manejábamos por separado. Yo siempre fui frugal, ahorrando e invirtiendo, planeando un futuro estable. A veces bromeábamos sobre comprar una casa algún día y yo imaginaba un jardín donde podríamos tomar café al amanecer. Todo parecía encajar, aunque el matrimonio seguía siendo algo que haríamos después. Todo cambió cuando mi empresa soltó una bomba. Mi departamento podría ser subcontratado. Para alguien con una visa H1B como yo, eso no era solo una mala noticia laboral, era una amenaza a toda mi vida. En Estados Unidos, mi derecho a quedarme depende de mi trabajo. Si lo pierdo, tengo que irme simple y duro. Había pasado años luchando para estar aquí, desde mis días de estudiante hasta ahora, y la idea de perderlo todo me quitaba el aire. Pasaba noches despierta, revisando mi currículum, enviando aplicaciones, calculando cuánto tiempo tenía. La presión era como una nube negra sobre mí. Fue entonces cuando por primera vez pensé en el matrimonio de una forma nueva, no solo como un sueño romántico, sino como una solución práctica. Si Diego y yo nos casábamos, mi estatus estaría asegurado y podríamos seguir construyendo juntos. No era mi plan ideal. Yo quería casarme por amor, no por papeles, pero la idea de perder mi hogar, mi carrera, todo lo que había logrado, me empujó a considerarlo. Decidí hablar con Diego en nuestro 7º aniversario. Había reservado una mesa en nuestro restaurante favorito, un lugar con paredes de ladrillo y velas que hacían que todo se sintiera cálido. Esa noche me puse un vestido que él siempre decía que le gustaba y mientras caminábamos al restaurante, tomados de la mano, sentía una mezcla de nervios y esperanza. La cena empezó perfecta. Reíamos, brindábamos, recordábamos los momentos que nos habían unido. Entonces tomé aire y dije, Diego, ¿crees que es hora de dar el siguiente paso? Casarnos podría ayudarme con mi visa, pero más que eso, es lo que siempre hemos querido, ¿no? Mi voz temblaba un poco, pero sonreí esperando que él lo viera como una oportunidad para unirnos más. Pero su reacción fue como un balde de agua fría. Dejó de comer. Su rostro se puso pálido y desvió la mirada como si quisiera escapar. Hubo un silencio que se sintió eterno. Finalmente, murmuró Sofía. No puedo casarme contigo ahora. No, hasta que tengas una green card. No quiero ser una mula de visa. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Mula de visa. Después de 7 años juntos, eso era lo que pensaba de mí. Intenté mantener la calma, pero mi mente daba vueltas. Le pregunté por qué, cómo podía dudar de mi amor. Dijo que necesitaba saber que lo quería por él, no por un estatus legal. Cada palabra era una puñalada, como si todo nuestro tiempo juntos no hubiera significado nada. Traté de razonar. Diego, hemos hablado de casarnos desde el principio. Esto no es solo por la visa, es por nosotros. Pero él estaba cerrado, atrapado en su propia cabeza. Le propuse otra opción. Desesperada, si mi visa no funciona, ¿vendrías conmigo a Indonesia? Su respuesta fue un no seco sin dudar. Dijo que no podía dejar su vida aquí, que no era lo que quería. Fue como si me arrancaran el suelo. Nuestros sueños, nuestras promesas, ¿dónde estaban? No pude más. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi voz se quebró. Murmuré algo sobre necesitar aire y salí del restaurante, dejando atrás una mesa llena de platos a medio comer y un corazón roto. Esa noche, caminando sola bajo la lluvia, sentí que mi mundo se desmoronaba. Diego había sido mi roca, mi hogar. Cuando llegué a Estados Unidos, todo era extraño, pero él me hizo sentir que pertenecía. Me apoyó cuando no tenía nada, cuando era solo un estudiante luchando por sobrevivir. Y ahora escuchar que dudaba de mí, que veía mi amor como una transacción, era demasiado. Me preguntaba, ¿cómo llegamos aquí? ¿En qué momento el hombre que amaba se convirtió en alguien que no confiaba en mí? Me sentía traicionada, pero también perdida, como si hubiera estado viviendo una mentira. Los días siguientes fueron un borrón.
No podía comer, apenas dormía. Miraba fotos nuestras y lloraba tratando de entender. Recordaba los momentos en que Diego me hacía sentir invencible cuando me ayudó a practicar para mi primera entrevista de trabajo, cuando celebramos mi primer ascenso con una cena casera. Él era mi compañero, mi mejor amigo, pero ahora sus palabras resonaban mula de visa. ¿Cómo podía pensar eso? Yo no estaba con él por conveniencia. Lo amaba por su risa, por su forma de escuchar, por cómo me hacía sentir segura. Pero parecía que él no lo veía. Para entender por qué esto me dolió tanto, necesito contarte un poco sobre mi vida. Soy inmigrante y eso no es solo una palabra, es una realidad que define cada paso que doy. Llegar a Estados Unidos fue un salto al vacío. Dejé Indonesia, mi país, mi cultura, todo lo que conocía para perseguir un sueño. Pero no fue fácil. Como estudiante vivía con lo justo, contando cada dólar, temiendo no ser suficiente. Luego, como profesional, enfrenté el laberinto de las visas. Estuve en un programa STEM OPT por 3 años después de graduarme y luego luché por una visa H-1B. ¿Sabes lo que es esperar una lotería cada año sabiendo que uno puede destruir todo lo que construiste? Apliqué una y otra vez con el corazón en la garganta hasta que finalmente, en mi última oportunidad lo conseguí. Esa visa fue mi boleto para quedarme, pero también una cadena. Cada día sabía que mi vida aquí dependía de mi trabajo. Perderlo significaba perder mi hogar, mi carrera, mi identidad en este país. Había pasado 7 años haciendo de Estados Unidos mi lugar, amigos, rutinas, recuerdos, pero la amenaza de la subcontratación en mi empresa reavivó ese miedo. No era solo un trabajo en juego, era mi vida entera. Por eso, cuando pensé en el matrimonio, no era solo por amor. Era una forma de protegerme, de asegurarme de que no perdería todo. Pero nunca, ni por un segundo, vi a Diego como un medio para un fin. Lo amaba y casarme con él era algo que quería desde el principio. Después de esa noche en el restaurante, necesitaba tiempo. Me encerré en mí misma, procesando el dolor. Lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Revisaba mensajes viejos, buscaba pistas de donde nos desviamos, pero también sabía que no podía quedarme así. Le escribí a Diego unos días después pidiéndole hablar. Aceptó y quedamos en una cafetería que solíamos amar, un lugar con paredes llenas de arte y el aroma de café recién molido, pero esta vez no había risas. Nos sentamos frente a frente y vi en sus ojos la misma tensión que sentía yo. Era como mirarnos en un espejo roto. Empecé preguntándole por qué dudaba de mí, por qué después de todo pensaba que lo usaría. Y entonces lo confesó todo. Dijo que llevaba años sintiéndose menos por ganar menos que yo. Yo gano cerca de 300,000 pesos al año liderando un equipo en una empresa tecnológica. Él gana 60,000 como maestro. Nunca me importó esa diferencia. Para mí su valor estaba en quién era, no en su cheque. Pero para él era una sombra constante. Sus amigos no ayudaban. Bromeaban llamándome sugar mami porque pagaba más cosas, cenas, viajes, incluso parte del alquiler. Esas bromas se le metieron en la cabeza, haciéndolo sentir que no era suficiente hombre, que no estaba a mi altura. Me dolió escucharlo. Mientras yo creía que éramos felices, él estaba luchando en silencio, dejando que esas inseguridades crecieran. Nunca me lo dijo, nunca me dio la chance de apoyarlo. Le recordé cómo él me ayudó cuando no tenía nada. Durante mis años de posgrado, cuando apenas podía pagar la renta, él compraba comida. Me dejaba quedarme en su casa, me prestaba su auto para entrevistas. Esos gestos no tenían precio. Cuando empecé a ganar más, asumí más gastos para devolverle todo eso, para mostrarle que éramos un equipo. Pero él lo veía diferente. Dijo que mi éxito lo hacía sentir pequeño, que siempre quiso ser el proveedor, el que cuidara de mí y mi salario, mi independencia rompían esa imagen. Intenté salvarlo. Le dije, Diego, podemos trabajar en esto y si vamos a terapia, podemos entendernos mejor. Pero él negó con la cabeza firme. Dijo que no estaba siendo irracional, que necesitaba sentirse el hombre de la relación. Y luego soltó algo que me dejó sin aire.
No puedo seguir así a menos que dejes tu trabajo y encuentres uno que pague menos. Me quedé helada. Renunciar a mi carrera, a todo por lo que luché. Eso no era amor, era pedirme que me achicara para que él se sintiera grande. Supe que no había vuelta atrás. Terminamos esa tarde. Fue como arrancarme una parte de mí misma. Lloramos los dos, pero el silencio entre nosotros decía más que cualquier palabra. Me levanté, le di un último abrazo y salí de la cafetería con el corazón hecho pedazos. Diego ya no era el hombre que conocí. O tal vez siempre tuvo esas inseguridades y yo no las vi. Los días siguientes fueron un torbellino. Me mudé a un Airbnb porque no podía quedarme en nuestro apartamento. Cada esquina tenía un recuerdo, la mesa donde planeábamos viajes, el sofá donde veíamos películas. Necesitaba espacio para respirar. La familia de Diego me escribió incrédula. Ellos me querían. Esperaban que nos casáramos pronto. Sus mensajes eran dulces, pero también un recordatorio de lo que perdí. No solo a Diego, sino a una familia que me había acogido. Mi vida en Indonesia opción. Crecí en una familia estricta, religiosa, que nunca entendió mis sueños. Cuando me mudé a Estados Unidos, corté contacto para protegerme. Aquí construyo una vida desde cero, amigos, una carrera, un sentido de quién soy. Perder eso por una visa habría sido devastador. Por eso, cuando Diego dudó de mí, no fue solo personal, fue como si negara todo lo que había logrado. Pero en medio del dolor llegó una oportunidad. Mi empresa me ofreció un nuevo puesto, uno que me emociona de verdad. El detalle está en Francia y el salario es un poco menor. Al principio dudé. Cambiar de país otra vez, dejar todo atrás sonaba abrumador. Pero luego pensé, ¿por qué no? Siempre quise vivir en Europa, caminar por calles llenas de historia, aprender un idioma nuevo. Acepté la oferta. En unas 8 a 12 semanas estaré mudándome a Francia. Es un salto al vacío, pero también una promesa de aventura. Mirando atrás, esta ruptura me rompió, pero también me reconstruyó. Diego y yo teníamos un amor que creció, pero sin confianza no era suficiente. Aprendí que no puedo sacrificar quién soy para calmar las inseguridades de alguien más. Mi carrera, mi independencia, mi historia como inmigrante, todo eso es parte de mí y no lo cambiaré por nadie. Francia es mi nuevo comienzo. No sé qué me espera, pero estoy lista para descubrirlo. Quiero caminar por París, tomar café en un café pequeño, escribir mi propia historia. Esta experiencia me enseñó que el dolor puede ser un maestro, uno que te empuja a encontrar tu fuerza. Gracias por escuchar hasta aquí. Si mi historia te tocó, déjame un comentario. Quiero saber qué piensas que te hizo sentir. Y si alguna vez pasas por algo así, recuerda, mereces a alguien que te ame por todo lo que eres, sin dudar. M.